Años de la Revolución Francesa. 1789 a 1700, ¿qué digo? De 1789 a 1799. ¿A 1799? Sí, ahí termina. ¿Qué siglo es ese, Diego? ¿Cómo es? A ver, ¿qué siglo es ese? 18. 18. Muy bien, el siglo XVIII. ¿Cómo sabemos que es el siglo XVIII? Les he enseñado a medir siglos, ¿no? Algunos que estaban esa vez que hicimos la medición de siglos. ¿Cómo se mide un siglo? ¿De qué año a qué año es un siglo? A ver. Un siglo completo de 100 años. Eso, del 1 hasta el 100, ¿no ve? Eso. Y si decimos 1789, ahí estamos, ¿entre qué años estamos? Siglo XIX. Entre el 1701 al 1800, ¿verdad? Estamos entre 1701 a 1800, es siglo XVIII. ¿Ya? ¿Ok? Bien fácil es medir los siglos, chicos. No sé si ustedes se han dado cuenta alguna vez de eso. ¿Sí? Fáciles. Por ejemplo, ahora en Bolivia, ¿en qué siglo estamos en el mundo? A nivel mundial, ¿en qué siglo estamos? 21. Eso, porque hasta el 2100, ¿no ve? Del 2101 al 2200, ¿qué siglo va a ser? 22. Eso, muy bien. Entonces, hasta el 2100 estamos en el siglo XXI. Ok. Bueno, recordemos esto de la Revolución Industrial. Ya habíamos visto que pasó entre 1789 y 1799. ¿Sí? Mencióname las causas por las cuales se dio esta revolución. A ver, y son 4. ¿Cuáles son? ¿Ver las causas de la Revolución Industrial? Recordemos, a ver. Políticas, ideológicas, económicas y sociales. Muy bien, eso. Ya, si yo digo la ilustración, ¿en cuál de estas causas va a ir? La ilustración, el pensamiento ilustrado, ¿a qué causa corresponde? ¿Cómo es? A ver. ¿Recuerdan? Ayer hemos visto eso, no creo que se hayan olvidado. Ahí habíamos hablado de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, ¿no ve? ¿Qué causas serían esas? La ilustración. Políticas, económicas, ideológicas o sociales. Vamos a ver, vamos, reaccionemos, a ver. Ideológicas. Eso les van a preguntar en el examen, ustedes tienen que saber, ¿está bien? ¿Ya? ¿Quién estaba como rey en Francia en la época de la Revolución Industrial? Luis XVI. Muy bien. ¿Por qué se dieron estas causas económicas y a qué tipo de población afectó más? ¿Qué se subió pues, en las causas económicas? A ver, ¿qué precio se subió de qué producto? El pan. Eso, pero antes del pan. El trigo y la harina. Eso, el trigo y la harina, muy bien. Eso es lo que se subió en esta época, ¿no? Empezaron por el que no hubo cosecha buena, estuvo en malas cosechas, entonces aumentó el precio del trigo, luego de la harina y luego del pan, ¿no? Mencióname la sociedad triestamental, ¿por quiénes estaba compuesto? A ver, la sociedad triestamental, ¿por quién estaba compuesto? ¿Quién dirigía el país? La nobleza, el clero y el estado llano. Eso, la nobleza, el clero, el estado llano, tercer estado, ¿no ve? Sí, muy bien. Ok.
A ver, ¿cuáles fueron las etapas de la revolución? Y tenemos 5 de ellas, sin tomar en cuenta el gobierno de Napoleón. A ver, ¿cuáles son? Primero está los estados. Estados generales. Ya, después. La asamblea. Asamblea constituyente. Muy bien. Después. Asamblea. Legislativa. Eso. Después, ¿qué sigue? La convención, ¿no ve? Y finalmente, el directorio, ¿no? Luego viene el gobierno de Napoleón. ¿Ok? Habíamos hablado nosotros de los estados generales y era justamente la reunión que realizó Luis XVI para aclarar la situación de cada una de las clases sociales, donde se va reunida toda Francia. ¿De qué se trataba la Asamblea Nacional Constituyente y qué es lo que tenía que hacer la Asamblea Nacional Constituyente? A ver, ¿qué tenía que ser la Asamblea Nacional Constituyente? Ya pues. ¿Era de crear una constitución política? Muy bien. Pero como tardaba mucho en crear la constitución política, ¿qué pasó con la población? ¿Qué hizo la población? Le prendieron fuego a la Bastilla. Eso, ¿qué fecha? ¿14 de? Julio. Eso, ¿en qué año? 1789. Muy bien, eso, porque el 14 de julio, ¿qué se recuerda? Día Nacional de Francia. Eso, muy bien. ¿Qué más se sacó en esta constitución? Bueno, lejos de sacar la constitución, se sacó una declaración. ¿Cómo se llama esta declaración? Declaración de Derechos Humanos. del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Esto tiene los principios de la Ilustración y de la Declaratoria de Estados Unidos y se basa en 3 principios. ¿Cuáles son? Igualdad, libertad y Tolerancia. eso, muy bien. ¿Ya? Ok, habíamos ido viendo nosotros aquí, a partir de esta situación surge la Asamblea Legislativa donde se van a armar 2 grupos políticos. ¿Cómo se llaman estos? Los Jacobinos. y los, Exaltados. eso, los jacobinos o exaltados es uno. Después los moderados o girondinos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver nosotros el que va a dirigir el país va a ser un jacobino, este se va a llamar Robespierre, pero lo va a dirigir de una manera negativa, porque la estrategia que va a hacer este Robespierre va a ser decapitar a partir de la guillotina a todos los de la clase alta, de la nobleza, y quitarles sus tierras, ¿ya? Entonces ahí ya de repente los moderados van a intervenir, ¿no? Que van a poner fin a esa época que Robespierre había hecho y lo van a ejecutar también a Robespierre en la misma guillotina. Ya luego va a venir Napoleón después de la Revolución Francesa. ¿En qué año ingresa Napoleón? ¿En el año? ¿De qué año a qué año fue la Revolución Francesa? Tú dices 1789 a 1799. Entonces Napoleón va a ingresar en el año 1799
Y ya Napoleón va a pertenecer al siglo XIX, ya con su gobierno, ¿no? Estableciendo. ¿Cómo se va a declarar primero Napoleón? ¿Cómo? ¿Cómo se va a nombrar? Emperador. Cónsul. Después de cónsul. Primer cónsul. Después de ser primer cónsul, cónsul vitalicio. ¿Y en qué año se va a nombrar emperador? (1804). ¿Ya? ¿En qué batalla Napoleón pierde su poder y qué año fue esa batalla? ¿Cómo es? A ver. ¿En qué batalla Napoleón pierde su poder, muchachos? La batalla de En la de Waterloo. Waterloo. ¿Eso qué año? 1800. 1815. Muy bien, ok. Ya, ¿y qué? ¿Dónde está acá? ¿Y qué año muere Napoleón? 1820. 1821. Eso, muy bien. ¿En dónde muere? ¿En dónde muere Napoleón? A ver. En una cárcel. Eso, en una cárcel. Muere en la cárcel de Santa Elena, en medio del Océano Atlántico estaba esa cárcel, ¿no? Ahí vamos a tener nosotros a Napoleón. Ya, muy bien. Ok, hemos recordado un poco acerca de lo que es la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa vamos a tener la Revolución Industrial. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Revolución Industrial? ¿Cómo es? A ver. Sí. ¿Saben algo de la Revolución Industrial? A ver, Jonathan, ¿qué sabes? Solo he escuchado. A solo has escuchado que ha existido, pero así medio saber no creo, ¿dices? No me hace nada. Ese Jonathan, está bien, Más, ok. si más no me Para equivoco, eso creo que fue en Inglaterra, creo. Eso, muy bien, Alexander, tienes razón. Fue Inglaterra la primera revolución industrial. Eso. Y eso es lo que vamos a aprender nosotros ahora y vamos a recordar, porque les apuesto que esto han visto en el colegio, solamente que lo han dejado pasar de largo, ¿no? Entonces, veamos. Esta época se va a llamar la época del proceso de la industrialización, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué es una revolución? ¿Ya? ¿Qué es una revolución? ¿Ok? A ver, vamos a ir leyendo esos dos párrafitos que no son muy largos. Muy bien, Danner. Es un cambio rápido y en profundidad que afecta a las estructuras de una sociedad. Implica, por otra parte, una aceleración en el ritmo de las transformaciones históricas. Eso, entonces un cambio rápido y profundo. Una vez que se genera este proceso revolucionario, todo se va a generar un proceso de aceleración y va a empezar a cambiar la historia. Y por eso está dentro de la historia universal esto, ¿no? Entonces, la revolución industrial supuso el tránsito de una economía agraria y artesanal a otra basada en la industria y la producción mecanizada. Por eso se llama revolución industrial, porque tiene que ver con la producción, ¿ya? El cambio se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, se extendió durante el siglo XIX a otros lugares. Actualmente numerosos países en el mundo presentan estructuras de marcado carácter preindustrial y se habla entonces de países en vías de desarrollo, como el caso del nuestro, que es Bolivia, ¿ya? Entonces vamos a ver acerca de la economía preindustrial antes del desarrollo de la revolución industrial. Esta economía se basaba principalmente en la situación agraria, que era el sembrado de los alimentos. Entonces, la población era fundamentalmente campesina, se concentraba en el campo, y en las ciudades son pocas y escasamente las situaciones desarrolladas que se daban. Todo se centraba en el campo directamente, porque ahí se producían los alimentos. Pero poco a poco, la población fue creciendo.
Entonces se empezó a determinar un escaso crecimiento vegetativo, muchas veces con altas tasas de natalidad y que fueron contrarrestadas por altas tasas de mortalidad, especialmente infantil. En algún momento la reducción de población se vio afectada en algún momento de la historia, pero después fue creciendo, ¿ya? Entonces en el siglo XVIII se advierte un cambio en ese modelo, pues en ciertas zonas como Inglaterra, Francia, aumentaron los excedentes alimentarios y la mejora en la nutrición conduce a la disminución de hambrunas y epidemias, y otro factor que influyó a esa transformación, aunque de forma menos determinada, fue el progreso de la medicina, ¿no? Que ayudó bastante a que la demografía vaya en decrecimiento y vaya aumentando el proceso demográfico, vaya creciendo. Entonces, como las poblaciones van a crecer, entonces necesitan algo para empezar a fortalecerse económicamente, ¿ya? En el siglo XVIII aportará importantes cambios que van a ser principalmente precursores de la revolución industrial y que han recibido el nombre de protoindustrialización y se manifiestan en lo siguiente. Primero, la expansión del comercio a larga distancia a partir de los burgueses, ¿ya? Que estimuló la producción de manufacturas, permitió la acumulación de capitales, parte de los cuales se invirtieron en la naciente industria moderna. También el desarrollo de una industria rural denominada domestic shifting o industria doméstica o sistema doméstico, ya que esto se va a conocer más que todo en la parte de Francia. Muy bien. Entonces, el domestic shifting o el sistema doméstico va a ser una industria de carácter rural, ¿no? Que se va a dar en los campos y que conjuga el trabajo agrícola con la manufactura casera de textiles. No se desarrolla, por tanto, en fábricas, simplemente en propiedades pequeñas. El empresario capitalista es generalmente un comerciante, ya habíamos visto aquí a los burgueses también, y es desarrollado por campesinos, ¿no? Quienes trabajaban la mano de obra. El pago al trabajador se realizaba mediante un determinado salario, no era tan alto, y la producción estaba destinada a la exportación, simplemente a sacar los productos fuera del país. Es una actividad que se desarrolla al margen de la reglamentación gremial, vale decir, no tenían grupos que conformaban como dirigencia por cada uno de estos trabajos elaborados de manufacturas. Entonces, a partir de eso se va a ir desarrollando la primera revolución industrial y esta se va a dar en Inglaterra. Vamos a captar, por favor, los años para que no caigamos en efecto negativo en relación al tiempo, ¿ya? Está ahí los años, lo único que ustedes tienen que hacer es poder repetirlo, ¿está bien? A ver, David, ¿de qué año es la primera revolución industrial? De 1730 a 1830. ¿En dónde? En Inglaterra. Eso, muy bien, en Inglaterra se dio, ¿ya? Así es que, como decía su compañero hace rato, creo que fue en Inglaterra la primera revolución industrial y esta va a tener ciertas causas y efectos. Primero hablamos de la revolución agrícola, quiere decir ese cambio primordial de cómo se da el manejo acerca de la manipulación de los alimentos y el sembradío de los mismos. Obviamente va a ser la disminución de la mortalidad porque la gente va a empezar a generar lo que vendría a ser el proceso de la medicina y a partir de ese logro también va a encontrar algunos factores que vayan a curar ciertas enfermedades que en un determinado tiempo eran mortales. También se va a encontrar el alto grado de urbanización porque si antes de la pre-revolución mucha gente iba a vivir al campo por el factor agrícola, ya en la revolución industrial mucha gente va a vivir a las ciudades ya también por el factor industrial. Se va a dar la división de clases sociales. Acá vamos a tener la burguesía que van a ser los comerciantes y a la clase obrera los que van a trabajar en las distintas industrias. Se va a generar la revolución textil a partir del uso primordial de lo que es el tejido con el uso de maquinaria. Va a aparecer el industrialismo con el montaje de fábricas. Uno de los elementos más importantes dentro de esta época va a ser la aparición del ferrocarril y se va a dar la revolución de transportes a partir de eso. Y a partir también de ese enfoque va a aparecer lo que es el capitalismo industrial que tiene que ver con la ganancia de venta de productos. Algunos inventos que se dieron en esta primera revolución industrial, ¿ok? Los vamos a ir nominando y vamos poniendo los años, ¿está bien? ¿Ok?
Muy bien. A ver, Diego, vamos leyendo los inventos y en qué años se hicieron. Máquina de hilar 1767. Máquina de vapor 1769. Barco de vapor 1787. Ferrocarril 1814. Bicicleta 1817. Máquina de escribir 1829. Ok. Hay 3 elementos importantes los cuales van a resaltar en la primera revolución industrial, ¿ya? Va a ser la máquina de vapor, va a ser el carbón y va a ser el hierro, ¿ya? La máquina de vapor, el carbón y el hierro. Todo se va a trabajar en función a eso. Por ejemplo, ¿para qué servía la máquina de vapor? La máquina de vapor servía para el funcionamiento de algunas máquinas que funcionaban especialmente con fuego, ¿sí? Con fuego, porque la máquina de vapor funcionaba con fuego y con agua hervida. Al hervir el agua, el vapor hacía mover las máquinas y esto generaba un funcionamiento de estas. Otro elemento donde va a ayudar el carbón va a ser en el uso del ferrocarril. El ferrocarril va a funcionar por medio de carbón, ¿sí? Se va a calentar el carbón, va a ser un combustible que no se termina, que era un combustible que no se acababa fácilmente de arder y entonces se utilizaba para este efecto, ¿ya? Entonces, y el hierro se va a utilizar para hacer las ruedas de los coches, para hacer las ruedas de las máquinas, para hacer las superficies metálicas, se utiliza el hierro. Si ustedes se acuerdan cuando hemos hablado del hierro en la época prehistórica, que ya se había descubierto la edad del hierro, se utilizaba una estrategia para derretir el hierro, que en realidad era la siderurgia, ¿no? Para hacer la fundición de hierro. O sea, a partir del hierro que era duro, que era factible, entonces establecía un mejor manejo en la primera revolución industrial. ¿Ya? Así como funcionaba el ferrocarril, también funcionaba el barco a vapor, que se utilizaba también carbón para su traslado. Bueno, la bicicleta era un entorno un poco más de transporte rural, donde se utilizaba para que la persona vaya más rápido a mayor distancia, ¿ya? Y la máquina de escribir que utilizaba la clase alta, como ahora se usa la computadora en esa época, para poder imprimir sus informes y todo ese proceso, ¿ok? No nos vamos a olvidar, ¿ya? A ver, voy a ir preguntando esta primera partecita antes de irnos a seguir avanzando, ¿ok? Cuidado se nos olvide. ¿Cómo era la base económica en un principio en las zonas rurales? A ver, ¿en qué se fundamentaba? ¿Cómo es? ¿A qué se dedicaba la gente a un principio? ¿Ven? ¿Qué se dedicaba en un principio la gente? Ya pues, muchachos, acabamos de hablar, a ver. ¿Cómo es? A ver, Alexander, hazme recuerdo. La agricultura. Muy bien, la agricultura, es verdad. ¿Sí? Ok, se dedicaba a la agricultura. ¿En el campo o en la ciudad? En el campo. Muy bien, eso. ¿Ya? Después, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente empezó a progresar? ¿Qué es lo que hizo que la gente progrese? A ver, ¿cuáles serían los motivos que la gente empiece a progresar y no lleguen a morir? A ver. ¿Qué se inventó? ¿Con qué curas tus enfermedades? A ver. La medicina. Eso, entonces inventó la medicina, mejoró la medicina y la gente ya no moría. Mejoró los productos agrarios y la gente se alimentaba mejor,
tenía mejor nutrición, entonces la gente empezó a no padecer hambre y la gente no moría y empezaba a desarrollarse mucho más, ¿sí? Entonces, después de eso, ya, se había hecho un desarrollo de una industria rural denominada, ¿cómo se denominaba esa industria rural? Donde solamente podías hacer en tu casa algo como un laboratorio, algo así. A ver. Ya pues chicos, ¿cómo no me van a entender? A ver. ¿Cómo se denominaba? ¿Industria? Cuando se trata de la casa, ¿qué se dice? ¿Industria? Esto se dice domestic system o sistema doméstico. ¿Industria? Industria doméstica, chicos, ¿ya? Industria doméstica. Esta era una industria de carácter netamente de campo, ya que conjugaba el trabajo agrícola con la manufactura casera de textiles. Esta no se desarrollaba en fábricas, se desarrollaba en pequeñas casas, y por lo tanto el empresario era el capitalista y este generalmente era un comerciante, puede ser un burgués. Era desarrollada por los campesinos solamente, y muchas veces el pago se realizaba mediante un salario, ¿no? ¿Cuál era el fin de esta industria doméstica, que es la protoindustria? Era el fin de exportar los productos, ¿ya? Claro que estos no tenían un gremio, es un sindicato de trabajadores del mismo rubro. Aquí no había ese gremio, ¿ya? Porque eran individualmente establecidos en cada uno de los domicilios. ¿De qué año a qué año se da la primera revolución industrial? 1760, 1830. ¿En dónde? En Inglaterra. Eso, muy bien. ¿Y nos recordamos algunos inventos de esta revolución? A ver, inventos 100 años, así nomás inventos, a ver. El ferrocarril, bicicleta, máquina de hielo. Ya, ¿qué más? A ver, ferrocarril, bicicleta, máquina de escribir, ¿qué más? Máquina de vapor. Ya. El barco de vapor y la máquina de escribir. De hilar. Ya me han dicho escribir, de hilar. Entonces, ahí nosotros vamos a tener acá, yo se los he puesto acá para que ustedes no se olviden, los elementos de la primera revolución industrial, ¿ya? Mineral de carbón, máquina de vapor y hierro, ¿está bien? 3 elementos esenciales que se utilizaban en la mayoría de los productos. Por ejemplo, la máquina de vapor se utilizaba en los barcos, se utilizaba en los trenes, se utilizaba también en la industria de textil, ¿ya? El hierro también se utilizaba en todos los elementos y el mineral de carbón para hacer hervir el agua se utilizaba también. Muchas de estas empresas empezaron justamente cerca a los ríos porque necesitaban abundante agua porque el agua a medida que hervía se evaporaba, entonces necesitaban abundante agua para ese trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos eran los descubrimientos de la primera revolución industrial, ¿ya? Bueno, ¿qué transformaciones hubo en la primera revolución industrial? ¿Ya? ¿Ok? A ver, vamos con estas transformaciones. David, ¿puedes leer todos los guiones? Agrarias, demográficas, técnicas, comerciales, de los transportes y las comunicaciones. Los principales sectores afectados fueron el textil y el siderúrgico. Eso, ¿se acuerdan ustedes qué es la siderurgia? A ver, siderurgia. ¿Cómo es? Voy a dar coca si estuviera ahorita con ustedes. ¿Cómo no se van a acordar? A ver. Si ahorita les acabo de hablar. ¿Para qué sirve la siderurgia? A ver, Daniel, ¿para qué sirve la siderurgia? Era un método para fundir los metales. ¿Qué metal? En este caso, el yeso. Eso, muy bien, ¿ves que te acuerdas? Perfecto.
Esto ya se utilizaba en la época prehistórica, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ¿qué transformaciones hubo? Transformaciones agrarias, mejoramiento de maquinarias, ¿no? Con el enfoque primordial. A veces nosotros nos vamos a poner a pensar esa época, la gente se dedicaba a los alimentos, no, pues dejó de lado después los alimentos y se dedicó a otro tipo de rubros. Demográficas, el crecimiento de la población, del campo a la ciudad. Técnicas, empezaban a mejorar mejores estrategias para relacionar y desarrollar sus trabajos. También tenemos comerciales con el uso del ferrocarril, ¿sí? Obviamente en ese tiempo todavía no se inventó el teléfono, pero había posibilidades ya estaban llevando las vistas y utilizar primeramente los telégrafos para poder establecer conversaciones. Luego, los principales sectores afectados fueron el textil. ¿Por qué? Porque empezó a haber competencia en relación al textil y competencia en relación a la siderurgia. O sea, ya no había una particularidad de una sola empresa o fábrica a dedicarse a esto, sino era como el trabajo de moda de esa época y todos empezaron a dedicar a la misma actividad. Entonces, ¿cuáles son esas transformaciones demográficas que vamos a tener nosotros? ¿Ya? Se deben esencialmente a dos causas. Primero, la natalidad y en otro caso, la mortalidad. Cuando hablamos de la natalidad, hablamos del mantenimiento de altas tasas de natalidad en torno a 40 por 1000. Por cada 1000 habitantes, 40 nacían, ¿sí? Y el descenso de la mortalidad, que en algún momento la mortalidad era catastrófica porque de repente arrasaba con una gran cantidad de población y empezaba la población a disminuir y eso generaba cierto nivel de pérdida para aquellos países que querían más mano de obra. En ello intervienen dos factores. Primero, la mayor disponibilidad de alimentos y la desaparición de crisis de subsistencia, vale decir, la revolución agrícola va a intervenir ahí, ¿sí? Con mejor producción alimenticia. Y luego también otro de los factores son los avances higiénicos sanitarios, que se llama asepsia, y médicos, por ejemplo, la vacuna. La vacuna hace que la gente muera en menor proporción. ¿Ustedes se han puesto a pensar ustedes se han hecho vacunar ya para esto del COVID o no? ¿Cómo es? ¿Ya se han vacunado? Ya me hice vacunar. Eso. Les tienen que vacunar. ¿Sabes para qué sirve la vacuna contra el COVID, no ve? Sí, para que nos afecte un poco menos los síntomas del COVID. Sí, para que no llegues a terapia intensiva, ¿no ve? Porque si llegas a terapia intensiva te puedes morir. ¿Ya? Entonces a muchos de nosotros nos va a dar COVID porque tenemos la vacuna, pero no va a ser tan fulminante como aquellos que no la tienen. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la población va a morir? No va a morir, va a seguir subsistiendo, ¿ya? Y obviamente eso te va a reforzar, ¿no? Y nosotros, la vacuna se ha ido inventando N vacunas para muchas enfermedades. Por ejemplo, cuando el niño es pequeño se le vacuna varias veces, digamos, el primer año de vida se le vacuna una vacuna por mes en algún momento, porque se le vacuna contra distintos tipos de enfermedad que al niño le puede dar, y si el niño no tiene cubierto esas vacunas, el niño se puede morir fácilmente. Entonces, en la época de la revolución industrial se va a generar mejores vacunas donde las personas van a subsistir a partir de superar estas enfermedades que en realidad vienen. Luego tenemos las transformaciones agrarias que van a precedir y facilitar las industrias, constituyendo una auténtica revolución agrícola en Inglaterra, ¿no? Fueron posibles gracias a ¿qué? Primero, a una estructura de propiedad agraria, por ejemplo, los open fields, que son los campos abiertos, que fueron sustituidos por las enclosures, que son los cercamientos, o sea, campos cerrados, ¿ya? La implementación de innovaciones que permitieron el gradual abandono del barbecho y la puesta en práctica del sistema Norfolk. Este sistema Norfolk es un sistema de preparación de la tierra, ¿sí? A partir de los desechos del ganado, ¿ya? Entonces, va a haber también nuevos productos que se van a establecer como el maíz, la patata, también las plantas forrajeras para alimentar a los caballos, el uso de las primeras máquinas agrícolas que van a ser las segadoras y las trilladoras, que hasta nuestros días se sigue utilizando, ¿no? Para poder hacer la selección de grano, ¿ya?
y cortar, ¿no? Plantas, ¿cómo se dice? O sea, cortar ya cosechas pasadas para limpiar el terreno, ¿ya? Entonces, de eso nos sirve, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta los open fields, que eran campos abiertos, luego fueron sustituidos por los enclosures, que son campos cerrados, ¿ya? Una vez que ya tienes cerrado el campo, vas a poder establecer tu límite, el que te corresponde sembrar en un determinado momento, y el barbecho era de manera manual, esto se hacía de manera manual. Entonces se va a cambiar esta manera manual por hacerlo de manera un poco más mecanizada, y ahí es donde se va a utilizar lo que viene a ser las segadoras y las trilladoras, ¿ya? De esa forma se va a establecer este proceso industrial, ¿ya? Bueno, las consecuencias de las transformaciones agrarias fueron los siguientes. Ya vamos haciendo una lecturita ahí. ¿Está bien, Pablo? Jimmy, el primer punto, por favor. El incremento de los excedentes alimentarios que cubrieron la creciente demanda de una población en alza. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando hay mucha población? ¿Qué es lo que falta cuando hay mucha población? Creo que me digan ustedes, a ver. Somos hartos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Cuando somos hartos, ¿qué necesitamos? A ver. Alimento. Eso, lo principal es la comida, ¿no ve? Se dice que de aquí a un tiempo la población va a ir creciendo tanto que a veces hasta el alimento se va a acabar, entonces el hombre va a tener que crear cosas artificiales para alimentarse. ¿O no les ha pasado a ustedes? A ver, cuando van al mercado, por ejemplo, ¿no ven acaso mandarinas grandes, manzanas grandes? ¿Ven así o no? Sí. ¿Ustedes creen que eso es natural? No. ¿Cómo estará hecho esos productos? Con transgénicos. Eso, ¿no ve? Con químicos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que crece, que tarda en crecer en un determinado tiempo, lo van a acelerar su crecimiento, ¿no ve? Porque la población lo necesita, ¿o no? Así es, ¿ya? Entonces, por eso se habla de los excedentes alimentarios. Eso significa que la gente va a empezar a desarrollar esta parte agrícola a gran escala, ¿ya? Porque las personas se alimentan todos los días, entonces necesitan llevarles sus productos para que estos compren y se puedan satisfacer, ¿ya? Ok, vamos con otro. A ver, Alexander, el número 2, el siguiente guión. La disponibilidad de excedentes de mano de obra campesina empleada en la naciente industria. Eso, muy bien. ¿Saben lo que pasaba antes de la revolución industrial? Yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así tan sencillo. ¿Qué te digo? No sé si muchos han visto o algunos han visto cómo se trabaja en una fábrica. Antes de la primera revolución industrial, yo contrataba 10 trabajadores para que puedan trabajar en mi empresa, ¿está bien? 10. Una vez que llega la primera revolución industrial, ¿qué cosa reemplazará al hombre? A ver, ¿qué reemplazará al hombre? ¿Qué creen? Las máquinas. Eso, las máquinas, ¿ya? Entonces, ¿tú crees que voy a necesitar 10 hombres para 10 máquinas? No. No, ¿cuántos hombres necesitaría para manejar una sola máquina? O sea, 10 máquinas, digamos, ponte. Ya no vas a necesitar 10 hombres para 10 máquinas, vas a necesitar unos 3 hombres para manejar 10 máquinas, que no va a ser tan complicado hacerlo. Entonces, ¿dónde más vamos a gastar? Es en la máquina, el precio, y ya no en la mano de obra, ¿sí? Entonces, muchas veces como que de repente la gente del campo iba a venir a las ciudades a pedir trabajo, a buscar trabajo, entonces se les empleaba a veces a estos como mano de obra barata y se les daba un trabajo, pero no era un trabajo complicado, sí, era un trabajo sencillo como cargar carbón, limpiar chimeneas, ¿sí? No sé, de repente llevar los bultos o algún trabajo que les generara ese ingreso a estas personas, pero a un bajo costo.
porque la mayor parte se utilizaría las máquinas y vamos a ver nosotros que estos excedentes de mano de obra van a ser empleados solamente en el inicio de la industria, pero después no, ¿ya? Después, el número 3, a ver, Alexander. Un importante flujo migratorio desde el campo a la ciudad. Este profe que escribe mal, dime pues, es un importante, ¿no? Ahí es bien complicado. Ya. ¿A qué se refiere con flujo migratorio? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué entienden por flujo migratorio? A ver. ¿Qué será el flujo? A ver. Quiere decir el movimiento, ¿no ve? El movimiento de gente que se va de dónde a dónde. Del campo a la ciudad. ¿Por qué la gente habrá decidido irse a las ciudades y no quedarse en el campo? Porque allá había trabajo. Eso, porque el futuro se encontraba ya en las ciudades con la revolución industrial, ya no en el campo. Hay mucha gente que dejó sus tierras y prefirió irse a la ciudad a poner sus empresas, sus fábricas y todo eso, ¿no? Entonces, por esa misma razón, mucha gente se fue a vivir a las ciudades y empezó a crecer el desempleo en las ciudades, porque ya la mano de obra era mucha para un trabajo que no se necesitaba tantos hombres, ¿no? O tantos empleados. Ok, a ver, Daner, el punto número 4. El incremento de las rentas de los propietarios rurales, parte de las cuales se invirtieron en las primeras fábricas. Eso. Entonces va a empezar a aumentar, ¿no? Lo que es el pago de los alquileres de aquellos dueños de tierras en el campo. Se les va a poner un impuesto mucho más alto, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los propietarios que eran también dueños en las ciudades de casas establecían que algunos terrenos de estos deberían valer un poco más, entonces se va cobrando el impuesto correspondiente. Estos propietarios rurales que vivían en el campo, sí, en realidad generaban ingresos, que era a partir del agro, que era la situación de los productos alimenticios, entonces también podían generar más ingresos desde la perspectiva de la venta de estos productos y así podía subir su renta sin necesidad y sin dificultad de cobrarles el monto que les cobraba. Entonces, normalmente el incremento de las rentas subió de 10 a 100, ¿ya? O sea, subió el 100%, más del 100%, vale decir, el 1000% subió sus incrementos. ¿Para qué? Para beneficiar a las construcciones de las primeras fábricas, las cuales establecieron un crecimiento en la primera revolución industrial. Bueno, entre las innovaciones técnicas vamos a tener siempre aquellas que van a ser aplicadas al sistema productivo, conduciendo principalmente a un colosal incremento de los bienes materiales. Por ejemplo, tenemos el paradigmático, lo constituye la máquina de vapor de James Watt, ¿no? Creado desde ese punto de vista, ¿ya? Lo que les digo es lo siguiente, mira. Acá, ¿tú qué tienes acá? ¿Esto es? ¿Qué es esto? Mira, aquí tienes un grifo. ¿Esto es? Agua, pues. Agua, ¿sí? El agua se dirige aquí. Esto es el carbón que está ardiendo y está calentando el vapor, y ese vapor está viajando para hacer funcionar esta máquina. La técnica era esencialmente en base simplemente al calentamiento del agua, nada más, ¿ya? ¿Ustedes tienen algunos calefón en su casa o no? ¿Conocen cómo funciona? ¿O cómo funciona la cocina a gas? ¿Conocen? ¿Sí, no ve? Prendes el gas, pones el fuego y empieza a arder, ¿verdad? Entonces eso es un gas líquido, eso. Lo que va a las casas por cañería, eso se llama gas natural, ¿ya? Bueno, el gas natural va a influir en muchos aspectos. Primero, para poderte hacer funcionar una ducha,
etcétera, ¿no? Cuando tú haces funcionar una ducha por calefón, el gas natural enciende el agua que está hirviendo y esa agua puede ir a la casa en cañerías para poderse bañar uno y demás con agua tibia y todo eso, ¿no? Entonces, para eso funciona esto. Entonces, es como el inicio de este invento. Después, la expansión comercial, ¿no? Se produjo en Inglaterra, posibilita dos factores. Primero, la ampliación de su mercado interno gracias al crecimiento de la población que incrementa la demanda de bienes y la mejora del sistema de transportes por las vías de comunicación. Acá tenemos los canales fluviales para los barcos, las carreteras para, yo que sé, de repente las rieles, ¿no? Y después ya vamos a ir viendo el ferrocarril, que va a ser el armado total de una comunicación vial tremenda en esa época, ¿ya? Segundo factor, el primer factor es ampliación del mercado interno. Segundo factor, la expansión del mercado exterior, que va a posibilitar principalmente la ampliación y diversificación del comercio externo, estimulación por la demanda de las materias primas, en este caso, en ese tiempo era el algodón, porque en medio del algodón se hacían los tejidos, ¿ya? Y la ayuda de una potente marina, tanto mercante como militar, la posesión de un vasto imperio colonial, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta nosotros esos datos para poder establecer principalmente el desarrollo de esta expansión comercial, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, la expansión comercial por dos factores: la ampliación de un mercado interno y la expansión de un mercado externo, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta eso, ¿está bien? En el sector textil fue impulsado por la industria algodonera, porque el algodón se va a ser utilizado para hacer los textiles. Este va a desplazar a la lana que se importaba en ese tiempo. En él se reproducen principales innovaciones técnicas, como la de lanzadera volante de Kay, en 1773, Spinning Jenny de Haberges en 1775, Water Frame de Albright en 1767, Muley Jenny de Crompton en 1779. Estos eran como marcas que en realidad realizaban textiles en ese tiempo. Tres hechos contribuyeron a ese desarrollo. Primero, la prohibición de importar telas de algodón de la India. Ya no se iba a permitir eso, ya porque en Inglaterra se iba a establecer otro tipo de trabajo. La existencia de grandes plantaciones en Norteamérica de algodón y la inexistencia de reglamentaciones gremiales para la conformación de asociaciones o de grupos relacionados a esta área que es el algodón, ¿ya? Luego, en el sector siderúrgico, como había dicho hace un rato su compañero, la siderurgia es el derretimiento del hierro, ¿ya? Entonces, la industrial del hierro estuvo muy vinculada a minería del carbón, que fue mineral, en este caso denominado hulla o coque, en el que sustituyó a la madera como combustible, porque la madera es un carbón vegetal, mientras el carbón mineral es una piedra. Tuvo menor relevancia que el textil de esta primera fase de industrialización. A su desarrollo contribuyó la incorporación de innovaciones técnicas como la del pudelaje de hierro por Henry Cort para la creación de líneas férreas y la mención especial que merece el uso del ferrocarril como dinamizador del sector. Esto es hierro, muchachos, esto de acá, las ruedas de los coches es hierro, la caraza de los coches es hierro, así es que el hierro se proporcionaba como un material destinado para hacer múltiples factores dentro de lo que es el sector del ferrocarril también. ¿Ya? Ok. Así como todo se va extendiendo, se va expandiendo la primera revolución industrial y vamos a ver cómo se expande, ¿no? En la Europa continental primero se va expandiendo. Hay que distinguir los first corners, ¿sí? Los primeros en llegar a la industrialización tras Gran Bretaña. Esto es como, ¿qué te puedo decir? Una compañía, ¿ya? ¿Ok? First corners. En Bélgica, tras su independencia en 1830, también se va a extender la primera revolución industrial. En Francia, en Alemania. Y también en los países periféricos, ¿no? Ellos hicieron más tarde y llegaron menos uniformemente a lo que se destinaba especialmente en Europa. Por ejemplo, en el Mediterráneo tenemos a Cataluña en España y a Piamonte en Italia. En el Imperio Austriaco tenemos a Moravia y Bohemia.
en el norte a Dinamarca y Suecia, y en el este a Rusia, ¿ya? Que van a ir expandiendo poco a poco esto de la industrialización. ¿Qué es lo que se va a expandir más que todo? El ferrocarril, ¿ya? El ferrocarril se va a expandir más que todo. Entonces, desde esa perspectiva. Fuera de Europa destacan dos potencias, la de Estados Unidos, cuya industrialización se acelera a finalizar la guerra civil entre 1861 y 1865. A fines del siglo XIX alcanza también el Reino Unido. Japón, su desarrollo fue parejo a los cambios sociales y políticos que desmantelaron las estructuras feudales en el último tercio del siglo XIX, incentivada por la institución imperial. ¿Sí? Esta era Meiji o de la luz, esta institución imperial la que destinaba el progreso en Japón. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí estamos viendo la primera revolución industrial. Vamos a hacer recuento para que no se nos olvide, ¿ya? Ok. Veamos desde acá. ¿Está bien? Sabemos que la primera revolución industrial se dio entre 1760 a 1830 en Inglaterra. ¿Para qué se dio? Para mejorar el proceso agrícola, mejorar el proceso de crecimiento, identificar un proceso relacionado a revolución agrícola y revolución textil, ¿ya? Y entonces, aquí es donde nosotros vamos a identificar a los comerciantes y a los campesinos o la clase obrera. Aquí los comerciantes son los burgueses y, bueno, y la clase obrera, el resto de la comunidad. ¿Ya? Entonces, también nos acordamos de los inventos. Vamos con la máquina de hilar, 1767, máquina de vapor, 1769, el barco de vapor, 1787, el ferrocarril, 1814, la bicicleta, 1817, y la máquina de escribir, 1829. Los elementos primordiales de la primera revolución industrial son el mineral de carbón, la máquina de vapor y el hierro, ¿ya? Entonces, la primera revolución industrial tuvo algunas transformaciones, como ser en el campo, agrarias, demográficas, controlando las enfermedades a través de las vacunas y mejorando la salud de la población, mejorando su alimentación también. Algunas técnicas que vamos a ir identificando en relación a la parte agraria y a la parte textil. En los comerciales, con los transportes y las comunicaciones, ya sea interna o externa. Los principales sectores afectados en esta época van a ser el textil y el siderúrgico por la competencia habida, ¿no?, en esa época. Entonces, las transformaciones demográficas se van a dividir esencialmente a dos causas. Primero, la natalidad y luego el descenso de la mortalidad. El mantenimiento de la natalidad, el descenso de la mortalidad. Y ahí van a intervenir dos factores. Primero, la alimentación, que va a ver con la revolución agrícola, y luego la medicina con las vacunas, ¿sí? Con las vacunas correspondientes, ¿ya? En relación a las transformaciones agrarias, para la revolución agraria van a precedir y facilitar principalmente el uso de algunos medios para mejorar la producción agraria. Por ejemplo, de ser campos abiertos sin muros, van a llegar a ser campos cerrados con muros, estableciendo un límite de cosecha. En un principio utilizaban el barbecho, que era manual, luego va a ser reemplazado el barbecho por otros sistemas, por ejemplo, por las segadoras y las trilladoras, que van a ser máquinas ya manejadas a partir también de lo que es el vapor, ¿ya? Bueno, las consecuencias de esta transformación agraria vamos a establecerla de la siguiente forma. Como hay mucha población, entonces tiene que haber mucho incremento de alimentos, ¿sí? Después, también vamos a ver que en un principio se utilizaba mucha mano de obra, pero después ya no, porque se empezaron a crear las maquinarias. Es importante identificar que mucha gente se fue a vivir del campo a la ciudad, pues buscaba mejores oportunidades, ¿ya? Y como que de repente muchas tierras estaban siendo, habían estado pagando impuesto, especialmente en las áreas rurales, y estas llegaron a pagar el impuesto del 1000%, para poder mejorar la economía en relación a la creación de las fábricas, ¿no? Entonces, en ese proceso, ¿ya? Entonces, como habíamos visto también, aquí la máquina de vapor nos ayudó bastante para poder desarrollar, ¿sí? Para poder desarrollar lo que vendría a ser un avance en la industria que va de acuerdo al auge de la época.
También vamos a tener la expansión comercial y vamos a tener esa expansión comercial en dos aspectos, el mercado interno y el mercado externo, ¿ya? El mercado interno a partir de lo mismo que el mercado externo, pero con la condición de que todo era interior, hacia adentro. Y en el mercado exterior era todo para trasladar o exportar ciertos productos. El producto más requerido en ese tiempo era el algodón para realizar los textiles, que era el uso de la elaboración de telas, ¿ya? Con la máquina textil. Después, como el sector textil fue mejorando, impulsó la industria del algodón y vamos a tener que algunas de estas empresas innovadoras que las tenemos ahí, que no les van a preguntar por si acaso, es solamente para nominarla, pero 3 hechos importantes van a contribuir en el desarrollo que viene a ser la parte del sector textil. Primero, la prohibición de importar telas de algodón de la India, ya no traer de ahí porque las telas se podían producir en Europa. Luego, la existencia de grandes plantaciones en Norteamérica de algodón y la inexistencia de reglamentaciones gremiales donde no habían conjuntos o agrupaciones que controlaran la producción de esto. En el sector de la fundición del hierro, vamos a tener justamente el uso de la minería del carbón, que es un elemento importante y de difícil acabado porque el carbón es un combustible que arde mejor que el carbón de madera, ¿ya? Entonces va a tener menos relevancia que la industria de textil, pero igual va a tener una innovación tecnológica y técnica dentro del proceso, porque se va a utilizar el hierro para hacer no solamente las líneas férreas, sino también las carcasas de los coches y todo ese proceso, ¿ya? Muy bien. Luego la revolución industrial se va a ir extendiendo más allá de Europa, ¿sí? Se va a empezar por Gran Bretaña, por Bélgica, por Francia, por Alemania y a otros países periféricos como el de España, Cataluña y Piamonte en Italia, Moravia y Bohemia en el Imperio Austríaco, en el norte Dinamarca y Suecia y en el este Rusia. Y también aquellos que van a ser fuera de Europa, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos y Japón, ¿ya? Entonces ahí podemos ir viendo, ¿ok? Muy bien. Se los he hecho un resumen al final. ¿Han podido entender? ¿Ok? ¿Has entendido, Daner? Sí, profe. Ok, Alexander. Sí. Pablo, Jimmy, ¿has entendido? Sí, Eliseo. Ok, David. Sí, Lisandro. Ok, Diego. Ha hecho doler la cabeza, pero se entiende. ¿Se ha entendido, Diego? Porque si te he hecho doler la cabeza, quiere decir que no me has entendido bien. Pero sí se entiende. Sí se entiende. Yo creo que les voy a pasar este material también para que ustedes lo puedan leer para mañana. ¿Está bien, les parece? Así ya se van anticipando también lo que va a pasar en la segunda, ¿ya? Ok, Luis. Sí, profe. ¿Has entendido, Luis? Sí, profe, no estaba muy atento, estaba un poco ocupadito, pero va a disculpar. Pero algunas partes sí escucha, profe. Ok, Luis, está bien. Jonathan. Sí, más del 50%, sí. Ok, o sea, quiere decir que no me deja entender bien. Me van a decir ya si es que estoy hablando muy rápido, les tengo que explicar más calmadito, me avisan, ¿está bien? Así también vamos a poder comprendernos. ¿Les parece? ¿Ya? Sí, Ok, profe. está bien. Entonces, de todos